Si te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, recuerda usar el código de creador PlayerP-2503 cuando realices compras en Fortnite o la Epic Game Store. Oh. Ahí todo se puso mal. No entiendo por qué nunca me funciona la... ¿cómo se llama? La disolvencia de OBS. Siempre se ve toda culera, güey. Voy a dejarle esto aquí. Denme un segundito. Ya por ahí vi unos ojillos en el chat. Ya estamos en vivo, todo bien. Restream. Ya llegó Logos, que yo pensé que me había abandonado, como siempre. Ay, sí. ¿Qué pedo? Díganme si lo escuchan bien, si les subo el otro poco, porque luego me pasa que en los streams, ya cuando los vuelvo a ver, siento que mis amigos se escuchan como muy bajitos. Ah, sí, he visto eso. Sí, un poco. Yo los escucho bien, pero amigos están muy bajitos. ¿Qué dice? Vera Calavera, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y Ricky Rookies, primero que nada, buenos días. Y segundo, ¿qué es disolvencia? Es ¿cómo te explico? A ver, mira, ahorita voy a cambiar de escena a donde se ve lo del stream. ¿Viste ese como difuminado que se hace en la imagen? Eso es una disolvencia. Se supone que tengo una disolvencia para todas las escenas, que es esto, cambiar a la pantalla de espera, lo del código creador, pero luego como que no las carga y nada más es un pinche cortón así de putazo y se ve culero. Es una disolvencia de Rick Rookies. ¿Las transiciones del OBS se te buguean? A veces, algunas, como que no las hace y nada más se ve el cortón y se ve feo. Yo nomás ocupo la de como pixelar, que es la que me gusta. Yo dejo disolvencia, pues la disolvencia es como lo básico, lo que está bien. Sí, ese es el efecto más normal. Es lo más básico y es lo que pongo, pero no, luego no jala chido. Buenos días, amigos. Hoy es 12 de mayo a las 12 casi. Y pues vamos a seguir, ya que vimos el primer stream de Dead Space enfocado a lo que fue el sonido. Pues ya había dicho con lo que dije, pues él me dijo, vamos a ver los otros, no hay que seguirlos viendo porque los van a seguir haciendo. Dije, sí, está bien. Entonces, no sé cuánto tiempo tiene. Le voy a subir a logos al máximo. No sé cuánto tiempo tiene. Ahí está mejor. Cuánto tiempo tiene del último, pero pues ya nos toca el siguiente stream que está completamente enfocado al arte del juego. Recuerden que el juego ya se retrasó para el año que viene. Se supone que iba a salir este año todavía para Halloween y ya no va a salir este año. Nos vamos hasta el que sigue. Y pues entonces todavía vamos a seguir con esto un rato. Vamos a seguir cubriendo el juego, yo creo, viendo estos streams con ustedes. Porque a los dos nos gusta mucho este juego. Entonces, somos muy fans de esta franquicia. Jugamos juntos el 3, que nunca hemos jugado ninguno de los dos. Y las risas no faltaron, es lo único que voy a decir. Elton John. Y Elton John, peor villano de la franquicia. Mínimo se hubiera echado una rola o algo, güey, pero ni eso. Y no te apures, Rick Rookie, ya sabes. Yo aquí explico lo que quieras, güey. Y pues pues eso. Me corté el cabello también. Me cambié el corte un poco. Huevito. Y pues ya. Pues vamos a ver, le quedan unos 10 minutos. De hecho, ya aquí está aquí arribita. Y ahorita que vaya a empezar realmente, vamos a hacer ya el cambio de transición a la escena buena. Sí, yo estoy seteando mi stream ahorita, ya ahorita empiezo. Que, por cierto, a ver unos anuncios parroquiales antes de que empecemos. Ya se logró lo del código de creador. Los primeros $100. Ya lo había puesto en el tablón de comunidad, pero no lo había dicho con ustedes. Muchas gracias a todos los que apoyaron. Ese dinero, no crean que es para que me compre yo, pues, cosas así como de por puro placer humano. No. Ese dinero va a ser para una nueva capturadora. Porque siempre hemos estado grabando, siempre he estado grabando desde el 2017 inicios con la reseña de Final Fantasy XVI. Fue la primera con capturadora. Una capturadora HD del gato que te graba AB. O sea, una capturadora viejísima, güey. Esa madre está grabando mi Play 5. Y luego en los streams y eso como que se laguea un poco. Ustedes eso no lo ven, pero hay veces en las que ya tiene como unos cortes ahí medio raros, como que arruina tantito footage, como que se traba y después rápido todo en chinga y pues me arruina a veces algunas escenas de lo que quiero editar.
Entonces es una capturadora que tarde o temprano se tiene que cambiar. No me voy a deshacer de ella porque es la única que me puede grabar retro en este momento. Y el otro día que estamos platicando, te das cuenta ya lo difícil que es encontrar capturadoras que hagan eso. Sí, de hecho sí, Entonces, nos dimos esa, cuenta, ¿no? esa capturadora no va a desaparecer. Pero, Y si la consigues, están bien pinches caras y también. si las consigue, de hecho yo la conseguí usada, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo más probable que voy a hacer es que ahorita en la hot sale, que es a finales del mes, a mí me encantaría seguir con el gato, pero hijos de su pinche madre, cómo están elevados los precios. Pero la Ibermedia sería la siguiente, yo siento que siguiente en gama de capturadoras, también es buena. Vi una que es 1080-60, ya para siempre asegurarle 60 cuadros, porque muchas veces yo les decía, este juego corre a 60, pero no lo muestro a 60 porque no puedo capturar a 60. Y eso, madre, aparte permite pasar 4K, porque lo que pasa es que cuando yo tengo esa madre conectada a mi Play 5, a mi tele 4K, en mi tele se ve más culero, porque baja la resolución a 1080 y la rescala a 4K, entonces se ve feo. Entonces, esa capturadora me va a permitir a mí no perder calidad a la hora a la que juego. No puede pasar el HDR si compramos la de Avermedia. Si compramos la del gato, sí pasaría el HDR, pero aquí nada más es el 4K, la resolución. Y Muy para bien, muy ustedes, bien. pues siempre 60 cuadros. El último video de la chingadera esta de Bloodhound, ese pinche pedazo de porquería, está a 60 porque dije, ahorita que es un video chiquito y eso voy a grabar con el Play 5 como solía hacerlo yo cuando empecé, porque me dijo, hazlo, inténtalo, ¿no? Lo hice y pues sí, está a 60. Cambié el formato de Play 5 para que lo guarde en MP4, porque si no lo guarda en un archivo que Premiere no lee. Pero a la verga, cómo fue engorroso, ¿eh? ¿Cómo tardas en pasar los pinches archivos a una USB y después a mi computadora? Y Premiere tardó un chingo en procesarlos antes de poder usarlos bien. Entonces, se pudo, pero es mucho más engorroso. Y era un video chiquito, eran unas impresiones. No me hubiera imaginado lo que hubiera sido grabar Sí, un Star Wars, Lego Star Wars. un ¿Saben video cuántos largo, videos ¿no? eran de esa madre? ¿Cuántos clips tenía yo de Star Wars de 15, media hora? Un chingo, no mames, imposible. Engorroso como la chingada. No sé cómo Fru le hace, güey. Pero bueno. Pues sí está complicado, sí está complicado. Bueno, yo Es, ya es, empecé aquí de este lado también, mi Strum. es, Bienvenidos es, ahí a en- los que le caigan. es engorroso, vaya. Entonces, eso se va a comprar con ese dinero. Igual, tanto lo que salió de ahí como también lo que apoyan en Glitchlands, que también ahí andamos. Yeah. Con ustedes pues se va a comprar esa capturadora. Y después lo que sigue, porque cada que prendo streams, eso se ve del nabo mi pinche cámara de la laptop. Entonces la siguiente cosa que vamos a comprar será una webcam. Una webcam decente. Porque ya A huevito. está pedorra, la verdad. La webcam de mi laptop necesita mucha iluminación para que se vea decente. Y en mi cuarto no la hay. Entonces, ya con otra se vería un poquito mejor. Ya después yo creo que podremos invertir en luz, tal vez otro micrófono. No estaría mal 2 micrófonos para que cuando haga algo con mi carnal no nos estemos compartiendo micrófono, porque luego uno se escucha menos que el otro. Sí, Y pues tú tienes uno como tipo condensador, ¿no? Pero eso sí, un no, Newark, luego no son tan ambientales. no, compraría otro como este que está barato y saldría bien. Y ya por último, antes de empezar, porque ya nos quedan 3 minutos, ayer hubo stream de un juego fan de Isaac combinado con Plantas contra Zombies. Muy chido. Sí. Lo pueden hasta descargar tanto para PC como para Android. Recuerden que las repeticiones de stream sí se quedan aquí en YouTube, pero no en la sección de videos, no lo van a encontrar. Tienen que ir a la página principal y casi hasta abajo hay una playlist, o vayan a las playlists, que hay una que dice streams casuales y ahí están todos esos streams que hemos hecho. El de Bloodborne de Play 1, cuando vencimos a Rugal, lo de Salt and Sanctuary que ya no continuamos, hay uno de Dusk, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos están ahí, los dejo nada más no listados para que no se atasque el canal de eso, no me gusta. Prefiero que este quede como el contenido principal, pero todos esos los pueden volver a ver, para que los chequen. Y bueno, ya me voy a callar porque vamos a pasar ya al stream, ya nos queda un minuto. Sí, ya está empezando. Y pues vamos a checar, el arte de Dead Space es muy bueno. Dice Luis Arturo, dice, ¿ya hay fecha de lanzamiento del remaster de Dead Space? No. Y no es remaster, es un remake. Es un remake. Sí. No, de hecho nos quedamos en... Sí, iba a salir este año, en octubre, pero justamente al poquito, a las horas creo de que acabó el stream pasado, que fue el de audio, hace un mes más o menos. Dijeron, no nos va a dar tiempo, nos vamos al año que viene. Creo que dijeron primer mitad del año que viene, pero todavía está sujeto a cambios, así que no lo esperen. Oli, Rey Lich, bebé, ¿cómo estás? Bienvenido. Chance hasta se vuelve a retrasar ahora sí a octubre, pero del año que viene. Estaría bien que saliera en octubre, el plan original es que saliera en Halloween. Yo lo mandaría al Halloween del 23. ¿Sí? ¿Lo mandarías hasta el Halloween del otro año? Sí, sin pedos.
De hecho, también el que se retrasó hace rato fue Starfield, que no se me hizo sorpresa. De ese juego no hemos visto absolutamente nada. Sí, no. Pero, bueno. Sí, no, de nada, Luis. A ver, déjenme poner aquí el modo teatro. Yo creo que se ve mejor en el stream. Y siempre nos pasan el mismo tráiler con el que lo anunciaron. Ujú. Si mal no recuerdo, lo vimos en la conferencia tipo E3 De EA. de EA del año pasado, ¿no? Sí, pues ahí es donde nos mojamos. Sí, bueno, Tenemos que más nos emocionó. unas cuantas cubetas. Sí, sí. Muy bien, Relich. Pues aquí checando esto. El estudio que está desarrollando el remake se llama Electronic Arts Motive, ¿no? Motive Studios, así es. Esos sonidos. De hecho, mostraron ahí un como pequeño glimpse en Twitter. Estaban mostrando el modelado del casco de Isaac. Y es que es de mis armaduras favoritas de toda la historia en un juego. Cómo me gusta el traje de Isaac. Sí, está muy chido. Traje de ingeniero. Desmuten estos vatos. Welcome everyone. Thank you for listening to this third video stream of Dead Space. Ahí está. I'm with Raman Campos Oliera, creative director. Hello everyone. Mike Yezijan, art director. I'm for content for Dead Space today. More. The art direction of the original Dead Space was extremely strong. It had a distinctive visual signature that helped set it apart from other games. We'll start off our presentation today with Mike talking about the visual pillars and how it's used as the foundation for the game. Then we'll move Espero que ahorita que pongan gameplay no de un putazo el audio, pero no creo. How we use these visual pillars from an architectural and environment pieces, from lighting, from VFX and characters. A ver si de pura que se le enseñan otro xenomorfo. Necromorfo. Otro necromorfo, porque nada más hemos visto los normalitos. Sí. That room's going to turn on. So Ya, yo xenomorfo. it's going to be pretty amazing. Franquicia equivocada, amigo. Just like past live streams, there is Se parecen, pero no. Se parecen. Hay inspiración, pero no. Mainly what it means is that the content that you'll see is going to be uneven in terms of quality. Ahí tienen una figura de un necromorfo. ¿Ya lo viste en la mesa? No la había topado. Sí, es cierto. Looking placeholder, some buggy stuff. That's normal for the stage of the project that we're in. There's going to be some amazing stuff also. Well, there's also going to be some pretty amazing stuff. Hopefully that you agree with us. However, we're progressing very well for our alpha deliverables. Just 2 weeks ago, we were able to do our first full walkthrough of the game where all content was present. And next week, we are going to do this with our community council. The community council, for those of you who don't know, is a group of passionate fans that have been with us since early in the conception of the project, providing feedback. Community council, órale. O sea, el juego ya se puede jugar de principio a fin. No está terminado, pero ya está todo el contenido ahí. We actually have a member of a community council that's here with us today. We have Un buen año de from Banger TV joining us. megapulimiento, Hey, Blaine, how are you? pues me hace bastante bien. Yo creo que van a buen ritmo. Sí, eso que dicen que tienen un consejo ahí comunitario para probar sus cosas está interesante, ¿no? ¿Me gustaría ser parte de ese consejo? Mándenme mensaje, yo voy para allá, no sé cómo lo hago, mojado, cómo yo me voy para allá. Puedo limpiar los baños después si quieren. Les hago la comida. Pero contrátenme. Bueno, ni me paguen, pero nada más déjenme estar ahí. No, a mí sí páguenme, tampoco. Well, let's kick it off, right? Let's start. Ya a estas alturas no estoy para estar regalando tiempo. Talking about art today, which I mean is definitely one of the strongest aspects of Dead Space, and of course we have a fantastic guest from Motive. Hola, Milo, bebé. We have an art director in the house, but I don't know if necessarily all of us will know. Cuando tenga chance hay que platicar chido, Milo, bebé, para organizar unas cosas del torneo. Fill us in on what your work on the Dead Space game has been so far. Sorry, I got no audio. So what's an art director then? Oh, okay. What's an art director? That's a good question. So, what I usually do is my day-to-day is I collaborate. Yo quiero esa playera, güey, del Shimura, está bien verga. And the other directors and the leads on the project. Está teniendo problemas con el audio. I work very closely with the art team. I provide them with guidelines to make sure that the visuals look unified across the game. And I maintain the artistic vision
throughout the project to keep a Ofrézcale piel y si le dan el pase, dice Relich. Oye, tranquilo, es muy temprano. And from what I understand, this Entonces, also creo que por Dios actually muestren isn't solo your lo que nos first Dead interesa y paren de Space hablar. game. Una imagen vale más que 1000 palabras. Estoy de acuerdo, pero We actually lost audio. Siempre empieza así, siempre empieza así. son streams de devs, entonces así es el estilo. Se ponen a platicar y ya luego ya te enseñan. Oh, you're gonna He draw. is That's gonna, he is good. gonna write it. Pero diré que no están tan insufribles, es un ratito nada más, no son como Sí, no. las conferencias luego que Bueno, había al antes. menos el pasado, si te interesa un poco sobre el desarrollo de un juego, es muy interesante conocer los diagramas que llevan nada más el puro pinche diseño de audio. So what Es we're así de, gonna do today is güey. through Sí. Están various cabrones, images and videos, we're gonna show you how we're honoring the legacy and staying true to the original game. So what we want to do first is look at some of the art pillars that define and influence the Dead Space look. So the first and most important one is horror storytelling. So even though the Dead Space universe is set hundreds of years in the future, the main art pillar is horror as opposed to sci-fi or fiction. Since it's Yes. so important to us, Eso es we del really 2. are like doubling down on that, and we just Two can't get enough. slides. We need to talk Two more slides, about right? Horror is so the a lighting, double the pillar mood, of the the game. atmosphere, the color palette of the locations are Esa es all del 2. affected Esa imagen es by del this 2. pillar. Ok, I mean, it also influences the look of the necromorphs, gore, dismemberment, Desde el inicio. and ¿Cómo me gusta el inicio corruption. del 2? ¿Cómo me gusta el 2? And it goes as far as El 2 está muy influencing the bueno. design Creo que es of mi the favorito. weapons, Sí, a mí because también. they're based on power tools. So that kind of sums up the first pillar. The second key visual pillar is one of immersion. So to be Aparte, scared, después mucho you tiempo have to después me di believe cuenta y what's dije, in ¿por qué me front of you. gustan tanto las Just like in escenas the de acción original del Dead 2 y todo Space, en our general? goal is to always Y me maintain acordé, a ya hasta sense después of como que caí en immersion, mente de, to keep the es por player esto. captivated Pero como, and the por ejemplo, con settings God of War, believable and o sea, grounded. no desmedita God of War el último, ¿no? Pero que So todo el juego es the una sola third toma, pillar no hay cortes. is Pero realmente So, tampoco es a algo lived nuevo, ¿no? world. Porque Now, creo que, since the Dead si mal no Space recuerdo, es que Dead universe Space también no is tiene cortes. rich in Y eso es lo que a mí me environmental gusta mucho de la acción, sobre todo Every los Quick Time Events del 2. tells a story Es que no hay and has a cortes. meaning. Todo Dead So, Space, si when mal you no look recuerdo, es una sola around, toma. you're on the Sí, Ishimura, sobre gameplay, ¿no? you see the effects Sobre gameplay of y sobre Isaac. O sea, aging todo el tiempo and la weathering cámara a everywhere Isaac. you look. Nunca hay So, cortes. Y eso me Another gusta key mucho. thing is resource conservation, right? That is key in the universe, and all the objects are repurposed and reconfigured. So that's quite important to us. So those are the main three visual pillars of Dead Space. It's not. It's Sí, not pues le da un elemento extra de inmersión, Oh, ¿no? Exactly. Yeah, Te desconecta I mean, completamente de it's como interesting si estuvieras when you viendo una say the película o algo world, así, te enfocas because, más. you see Interiorizas. what we've learned from the Te vuelves I know Isaac. you're talking, but we still can't hear you, so that's something that we're trying to resolve on our side. So Sí, ya ves, actually, ahí me lo me confirma, one of es the que things igual, that tanto we're- God of War como Dead we're Space, gonna look es cuando at los podías sacar muy bien. is Obviamente, actually cuando tú dejas de jugar, pues ahí hay un corte, ¿no? symbolism, Pero right? técnicamente, si tú te Right. sentaras y lo Yes. acabaras de un sentón, So no hay let's have a cortes. look at what- O Sí. están muy bien what roles escondidos. it plays in the art. Es como la Sí, película es esta que- de. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? So there is a lot of symbolism Ah, in la Dead de Space, guerra, and, una última que I salió wanna que show ganó you los some of Oscars. that. 1900. Ah, la de Influences the Dunkirk. look and No, mood no, ¿No la es la de de- Dunkirk? No, Ah, for 1900. example, Sí, ya sé we've cuál es, talked 1937, creo que se llama, o algo así, ¿no? Bueno, es, también. La de la Primera Guerra Mundial. Es un solo corte, es una, ¿cómo se llama? Es una sola One shot. secuencia, se supone, pero están ocultos los cortes y está muy bien hechos. Sí, los trenes de Dead Space, ajá, que cortan entre capítulos, pero ya dentro en la acción. Está escondido, pues es que todo es parte como de una gran toma tipo one shot. Ponle que sí tenga sus cortecitos, pero están muy bien enmascarados, no te das cuenta. Purposely built with low ceilings and narrow spaces to make it feel claustrophobic, like you're trapped inside a maze. We'll see later how we actually reinforce that. Okay. Lighting, Absolutely. VFX. Yes. And then lastly, Están detallando como todos los aspectos de la atmósfera they're like the ghosts that haunt y los Isaac elementos gráficos and del juego torment en him sí. on his Es journey to 1917, güey. hell, all Ah, the way 1917, to the esa es. dark Hecho, y Milo te está regañando porque en el So 37 that ya estaba la essentially Segunda Guerra. summarizes some of okay. the key, symbolism that you find in the game. What we wanted to do next is, cover, like, now that we've covered the symbolism, we want to look at how we're updating the classic by looking at visual upgrades for the remake. So what we could do is maybe play the video of the props and weapons. So in 2008,
the original dev team created a game that was amazing for its time, and it's our commitment to respect their vision and rebuild on the same pillars. ¿No están los assets del original? The original game and building the Gen 5 version and keeping the recipe that we all know and love. Están los objetos. As you can see from these before and after examples, we're using the original art as a starting point as we redesign and remake the assets from the ground up. We're retaining the overall shape and look of these objects to respect the Dead Space art direction, and we're adding more functionality. El original yo creo que sí lo voy a jugar antes de que salga el nuevo para tenerlo fresco. So as you can see, ¿Estaría bien? examples of the before and afters, you see time and time again we're doing that. Now you see the power tools, the flamethrower. Yo me jugaré el 2, que lo tengo ahí planeado como para acabarlo en stream en algún Halloween o algo así. Y ya luego ya me juego el remake de este. The Ripper, when it cuts people in pieces. Well, not people, but necromorphs in pieces. Yes. It's gory. It's fantastic. Awesome. El Reaper, o esa arma que casi nadie le gusta, ¿no? Pero a mí me gusta un chingo. La de las tierras. What I'd like to Sí, a mí talk tampoco me gusta about mucho. now is the part that we've all been waiting for, to show how we're creating our visuals in 4 in-depth videos. So the goal here is to give a sneak peek of our art process by showing work-in-progress captures from software. So in the first video, the environment team will take us behind the scenes and show how our chapters are constructed from beginning to end. For the second video, the VFX team is going to follow up with some pyro and fluid simulations in gyms and some quality upgrades. Next up, character team will present how they built the level 3 engineering suit and, of course, the slasher. And in the last video, the lighting team will walk us through some of the cool tech behind the lighting in the game. Van a mostrar 4 videos, uno de ambientes, uno de efectos, uno de personajes y uno de iluminación. Oh yeah, there's a lot of goodies. All right, well, let's kick it off with the environment video. Yes. Hi, my name is Roy Toison, and I am the Associate Art Director for the Dead Space Remake. Today, I want to talk to you about the environment art process, how we are remaking the game with our new tools, techniques, and pipelines, and finally do a demo in the Frostbite engine on how we took a room from the legacy version to our current work in progress. Today, we are going to look at the MRI room in Chapter 2. When Dead Space was released more than 14 years ago, ese cuarto es muy memorable. Bueno, yo siempre me acuerdo. But since then, technology has evolved, and with that, it allowed us to remake the game and really accentuate the main pillars of horror, immersion, and a lived-in world. Let me quickly go over our process with you. ¿Qué onda, Bartleby? Saludos. ¿Cómo que ya estiraron esto del Dead Space? Sí, ya se retrasó, amigo. Se retrasó tristemente. Pero es mejor que se retrase porque tiene que salir bien. What we can remake this area, either through gameplay, visuals, sound, etc. Based off any changes, we would do some exploration concepts to improve on the art pillars. L1. This phase is when the area will be playable, with rough blockout of the visual intentions. When recreating a room in Frostbite, the artist will break it down into kits, pieces that they can use to build the room. Think of this as Lego blocks. They will be simple shapes, sizes that represent the theme of the room. L2 is where details and colors are added into the kits to support the thematic of the area. Ponen la pintura después. And the initial La sangre. will be set. L3 is where we start to update the different PBR materials to a more realistic look, add more props to support the theme, and refine the lighting and VFX. You should start to get that immersive feeling by having the area more relatable and believable. ¿De cuánto trabajo es solo para hacer un pinche cuarto, güey? Add all the narrative elements. All the architectural kits get a polish pass with a wear and tear. Small props, signs, markings, bloodstains, dirt, and grime are added to get that lived-in world feel and give that horror storytelling element. L5 is where the polished elements of all the art departments. There's nothing. When you came here, it actually completely cut it off. We had audio micros. Coming soon. So me and Roman had audio mic. Sí, qué peda. No, se van a putear al güey que se les roló ahí. Todavía no está en la zona final, pero ya están casi terminadas. We want to next demonstrate how we will remake these assets.
Here is an example of a legacy asset. You hear the video? And here are some of the elements added to get that immersive feeling throughout the ship. We want to show Good mix. Rivets in the metal. Mientras no diga nada inapropiado, güey. Latches on the window frames to show how the workers can remove it if it ever needed to be repaired. The variation in our PBR materials, the way light reacts to different types of painted metal versus the raw metal underneath. More realistic light fixtures. The dirty glass cover protects the light sources, giving that depth and more realistic feel. Add more shape and depth to the model to get that believable Sí, está muy cabrón. To get that old live-in ship look, we added wear and tear to the paint metal and dirt accumulation in areas that would not normally get cleaned. Now that we've highlighted a few examples of how we are going to remake an asset, in our next section, we want to put you in the seat of an artist and show you how our tools, techniques, and pipeline works. Hi there, I'm Evan Jovanovic, Senior Environment Artist on the Dead Space Remake, and I'm going to give you a closer look at how we make assets for the Ishimura. Here is an example wall asset as it passes through all the various stages of production. L1, raw model made to specific metrics for maximum reuse. Hacer una sola pared, güey. ¿Cuánto trabajo? L3, more modeling details are added. Custom masks are baked to control grime and wear using in-engine tools. L4, fine trim and embedded details are added as well as beveled edges. Next, we will have a look in Maya to see how the color pass is achieved. Here in Maya, we'll be using the Palette UV tool created by our tech team to help change the colors of our wall mesh. On the right-hand side, we can see the UV coordinates of the model, which correspond to the mesh's faces. As I click the different swatches in the UV palette tool, the UV shells are moved to different quadrants, resulting in a color change. By using this palette system, we are able to keep colors consistent to art direction and swap in different palette textures for each district theme, such as clean, industrial, and public, depending on the assets used within the ship. Now, let's dig into how some of our mesh details are achieved. Here in Blender, I'm going to show you one of our trim sheet texture sets I made by rebuilding and remixing details from the original Dead Space into a new texture layout. As we can see, this texture set uses parallax occlusion mapping, which allows you to mimic depth and details on an otherwise very simple geometry. One technique we have explored for applying these texture sets on models is using the third-party add-on Decal Machine to define specific parts of the texture set to a library, which can then be easily swapped and adjusted on the model. As you can see, this technique makes it fun to try out different trim combinations and can produce some interesting results. Here we will apply the same library to the wall example we saw before. Through use of these trim textures, we are able to quickly try different approaches and create consistent details. We try our best to focus on how these models would actually be constructed, creating panel lines where pieces meet and connect, as well as adding handles and access points where parts could be removed for maintenance and cleaning. Un año de modelado en Maya. Ya la verga, güey. No puedo imaginar esto. Está muy cabrón, ¿no? A mí me regresarían a decir mi trabajo diario. No, ¿qué crees que te faltó ponerle los protectores a las lámparas, a todas las lámparas que hiciste? Así que... Chale. Te faltó un tornillo ahí que lleva la ventana. Y uno quejándose de unos cambios de edición, güey, no mames. The masks will define how the wear and grime build up on each of the modules. You can tell how the edges are Luego les dijo que faltaban más patas y a ponerles más pares de patas a los mobs, dice Reno Devastado. And by tuning the parameters of the master shader, we can control the amount of wear and grime in a whole section of the ship at once. The shader defines the ground state of the architecture visuals, but at this point it all looks the same everywhere. The world masking volumes come in play. They are fully scalable and can be used in many ways for multiple layering effects. We can increase the amount of wear or rust built up on the assets, or even add new layers on top, like water or dust, for instance. Of course, these techniques are better applied once the assets are put in context, in the level. Tuning the master shader and adding volumes of world masking are an integral part of defining the storytelling. Pues mira, lo chido de esto es que también nos hace aprender un poco y entender realmente qué tan complicado es hacer un mapeado de un juego, ¿no? Que realmente sí lo es, güey. Sí, si realmente les apasiona mucho esto, ver este tipo de cosas de vez en cuando no está mal, ¿eh? Sí, abre los ojos a muchas cosas. Puedes configurar hasta... No porque vayan a hacer ustedes un juego, pero... Sí. Bueno, quién sabe, no los conozco, pero... Te da otra perspectiva de luego lo que juegas también. Sí, pues sí. We always ask ourselves what the function of that room is, how do we make it believable,
and tell the story of the people that live there and how the events took place. Projected decals of labeling and gore are a step further. We can add a few world masking volumes to wear down the floor in a realistic way where people used to stand and walk. Dice Bartleby, para el esfuerzo que está llevando el juego, ya solo falta que digan que eso eran demos técnicas y el juego verdadero era otra cosa. Nah, no creo, porque precisamente por eso están siendo tan abiertos con el proceso de desarrollo. Es que se están tomando su tiempo bien cabrón. Using the small room besides the MRI machine, you can see in this before and after comparison. Y queda claro que dijeron que a ese escenario todavía le falta el pulimiento final, ¿eh? No sé, mira, sí. O sea, ya está muy cercano como se ve al final, ¿no? Que se ve muy bien. A mi opinión se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Miren, hasta se ve más oscuro, que es lo que estaban mame y mame la vez pasada. La nieblita, güey. La iluminación, güey, se ve bien cabrón, güey. Se ve muy bien. Ahora se ve muy bien. Sí, es mejor así que se tarden, porque la neta luego cuando los developers tienen deadlines muy cabronas, pasan cosas muy horribles. We gave that lived-in world by aging the walls and floors with some wear and tear, added dirt and grime. Que por cierto ya se murió FIFA, ¿ya vieron? Oldest functioning mining ship. Sí, cierto. We wanted to make sure that came through in the environment. Finally, pero ¿cómo estuvo este pedo? Nomás le cambiaron el nombre, ¿no? Sí, porque perdieron la licencia de la FIFA. Wow. Ya se va a llamar EA no sé qué Sports. Un nombre bien pendejo. La gente va a seguir llamando FIFA. Pero bueno. FC, creo, o algo así. Pero como tal FIFA ya se acabó. Ya los que compran FIFA todos los años ya pueden tener un tope de... Aquí está mi colección de todos los FIFAs, ¿eh? Wow. Ya, llegamos hasta el 22, supongo. We're back. Hey, we're back. So, Blaine, can we hear you now? Do you hear us? I hear you. And we hear you. Hey. All right. Hey, what's up, Blaine? Got comms working. Nice. Se ve muy bien. Now, la verdad lo que mostró se ve muy padre. Se ve muy chido, se ve muy chido. There's work to be done there. Yes. It's the Ishimura, right? El verdadero juego son los amigos que se hicieron en el camino, dice Realices. Cuánta negatividad, güey. Este juego, güey. No seas así. Aparte no llevamos tanto tiempo. Apenas se va a cumplir un año de que dijeron que existe. Sí. La verdad eso es poquito. ¿Verdad, Metroid? ¿Verdad? Oye, pero hay mucho más, güey. De ese Metroid no hay nada, güey. Por eso digo, güey. Más que un logo. Imagínate cuánto tiempo llevamos, güey, y no hay ni una pinche foto de Samus, güey. No mames. And make sure that they're collaborating on looking at every single chapter of the game, area by area, and coming up with little stories that they want to tell to make it feel like each area has life and there's a story, and just to show how the crew lived right before the events that you see in the game, and of course after the attack and so on. So there's a lot of work that's placed there by the team as they're crafting this. It's a real collaborative effort between narrative, level design, level art, audio. Everybody is really involved into that, and not only we're looking at what we want to do, but also most of the time we're looking at what was in the original. And often we keep that and then... Son juegos diferentes, no tiene mucho que ver, pero me estoy acordando ahorita que, o sea, dentro de todo, aunque EA sea muy odiable, la neta sí les tengo que reconocer que por lo menos digamos que a sus a estudios, a sus juegos, digamos que pues importantes o que tienen ahí como mucho cariño de los fans, güey, cuando hacen remakes, sí le dan el tiempo suficiente y le dan carta blanca a las ideas de los devs. Porque Mirror's Edge Catalyst, con todo y que sea un reboot, y a mí no me haya gustado tanto el nuevo final y la historia que le dieron, pero sí está muy bien hechecito. Aunque se tardaron 9 pinches años en sacarlo, güey, pero sí me gustó. Está chido. Aquí no espero que se tarden 9 años, pero creo que va a quedar muy bien. Se les ve muy contentos a los devs con el trabajo. Nada más que te escuche Milo y sobre el cariño de ella a sus franquicias importantes, güey, le va a dar plazas de Battlefield otra vez, güey. Es que los shooters, no aplica con los shooters, esos los tiene que sacar como pan caliente, güey. Making things look realistic and usable, but of course it's not realistic and usable. This is a
planet-cracking mining ship. How do you approach? Me da esperanza de que alguna vez a lo mejor voy a ver un Dante's Inferno 2. Using it and operating this when Uy, no, ahí sí, estás cabrón, güey. it doesn't exist and you can't use it or operate it. Well, that's big part of what we talked about. Para verle ahí la verga de Satanás en 4K, güey. Exacto. It feels scary, but hasta un remake, güey, a lo mejor ya nomás un remakecito y ya, güey. Ya invocaste a Milo y dice, ¿alguien dijo que incendiamos DICE? Y es DICE, de hecho es DICE, los mismos que hicieron Battlefield son los que hicieron el Mirror's Edge Catalyst. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un un juego equipo de más DICE. chiquito de DICE, supongo, ¿no? Yo me imagino, pues es que sí han de ser un estudio muy grande. Fire extinguisher or chairs and so on. As real to us as possible, so we can relate to that and we can be immersed in the world, and then of course we'll be scared when we have like a necromorph that comes out of nowhere. Right? We'll have our guard down. It's about making these places understandable for the player, that can project yourself in trying to imagine how those things work. Like if there's massive engine, okay, where's the console that control that? If it's the MRI, same thing. Where are the people actually working with those stuff? What are the tools they are using? Where are they sitting? All those kind of things. Es europeo, tiene acento raro. No sé de dónde sea este. ¿Dónde es Studio? ¿De dónde eres? ¿Dónde radicas? Sí, también se me haría curioso ver como que han desarrollado antes, ¿no? It is a lot A lo mejor. the work that the concept teams are looking at. They're trying to make sure that this machine would work. How would it work so that it is functional when we put it in a game and it makes sense. Yeah, it just seems like everybody on this team has to know a lot of different things. Órale. But you know, we've been talking. We've been talking a little bit. You know, we had some little explosions tech-wise. I think you guys also have some explosions to show us. Oh yeah, that's a good segue. Wow, look at that. It's not the first time you do this. Okay. Pero no creo que este sea su primer desarrollo. ¿Crees que sí? No. Hi everybody, I'm Greg Herdrudder and I'm the lead VFX artist on the Dead Space Remake. A ver, ahí viene lo de los What I'm going to show you efectos. today is some of the atmospheric and Niebla, environmental humo VFX y that have been created by pirotécnicas. our team. Desarrollaron These are VFX Battlefront such 2 as fog, y smoke, Star and Wars Squadron. pyrotechnics that help populate the Ishimura Okay. and help tell the Dead Space narrative. Star Wars 2 fracasó, Now, el before I Battlefront show 2 you what we're fracasó doing, por let's take a razones look at the ajenas a original Dead ellos. Space and Ahí what sí they fueron did for their mamadas de EA. environmental VFX. Ujú. They Porque did an amazing gráficamente job esos juegos in están muy setting a cabrones. very desaturated color palette. Ahora yo with Squadrons no lo he everything jugado, very pero muted Battlefront 2 sí. and everything feels very Y el natural. gameplay no está mal tampoco. Nothing feels fantastic. El Squadron, yo he escuchado comentarios de que no está tan mal, pero tiene un problema de que como que no se nota la velocidad o el frenetismo de las naves. Ajá. The original was quite limited in terms of complexity of VFX, while we have a lot more room to move. The first thing I'd like to show you is how some of our VFX can react to changing environmental conditions. So here we have a debug scene, and as you can see, it's pretty much empty with some sparks and drips. These are pretty typical VFX that we'll see in a number of locations in the Ishimura to show damaged areas. What I'd like to show you is how these effects Dice Milo que can son como un react to pequeño changing estudio por parte de environmental DICE. conditions, and in this Estos. case, what Entonces, a lo happens mejor también when gravity apoyaron is en disabled. otros desarrollos de Battlefield. Sí, I'm going to disable the Okay. gravity here. And right now we can see that these VFX are behaving differently. Curioso, and they're curioso. no longer falling to the floor. Now there's a lot more happening than just the gravity. I can make a number of artistic choices as to how the VFX behave. For example, with the drips, I wanted to extend their lifetime so they spread out across the room rather than disappear quickly. For the sparks, I reduced their turbulent motion because when they had a lot of turbulence, it felt like they were still in normal conditions. There's a number of things that we can modify so that when the player interacts with these effects, they'll feel believable and well integrated. These little details can really add up to help tell the story and make the Ishimura feel like it's alive. Next, I'd like to show you a little bit Está about muy our cabrón el graphical nivel de pipeline. detalle. I'm looking at one of our explosion effects. This is something we'd see when a small prop is getting destroyed. Here we have a bunch of different elements, like a fireball, smoke, sparks, and debris. I'll hide a few of these so we can concentrate just on the fire and smoke. I'll set this to loop so we can see it continually playing. Something that is important to Dead Space is that we have a lot of dark environments that have changing lighting conditions. We were finding that elements such as fire and explosions would look way too bright when the environment was dark, and then would be barely visible when the environment was brighter.
Ah, qué chingón está este trabajo. No sé en el workflow realmente qué tan estresante sea, pero me llama mucho la atención. Yo creo que un poco, ¿no? Sí, pues sí, me imagino que sí, porque sí estás algo presionado, pero... Como todos los trabajos, creo yo. Hasta cierto Es que son tantas cositas, güey. Puedes ser tan detallista, güey, para hacer hasta una pinche explosión ahí o lo que sea, güey. Se ve muy bonito. Como editar video, que sí es estresante de hecho, pero pues todavía a un nivel muchísimo más cabrón de detalle. It still holds up and behaves naturally. So this all means that we can play a lot with the lighting in our environments, and the VFX will still integrate into the experience well and be legible by the player. The final thing I wanted to show is our interactive atmospherics. So here I am in another test map. I have a few debug lights floating around so we can see what's happening here. I'll just back up and start one of our Steam effects. So what do we have here? It's a volume-based 3D simulation. It exists inside a container, and density and velocity values are pushed around to create what we see here. Something that's cool about this simulation is that it lives in the physics world, so if the player walks through it, it will interact. Also, if I pick up an object, like this battery, it will also behave quite naturally. También. This will work if I spawn an enemy. I disabled its AI, so it won't attack me. As you can see, the steam will collide and interact with him too. This effect also works quite well with our lighting and renders with the rest of the fog we have throughout our game. This can be used in a number of cases. We can create a steam or smoke effect like this, or we can cover the floor with a thin layer of Siento que antes no se interactive les fog. notaba mucho las In manitas some que tienen en cases, la panza. we can even fill Ándale, an sí. entire room with a Eso cool no, simulation yo like recuerdo, this ni siquiera las to give us recuerdo some como muy interesting vívido, and ¿sabes? terrifying Siempre gameplay sentí que las tenía como un situations. bulto en la panza. Sí, sí, Pero sí. no que So tenían thanks for unas manos watching. que se están I hope you moviendo. enjoyed seeing Sí, some of the cierto. VFX we're working on. Tenía que volver a checarlo, pero yo no recuerdo las manos. No, yo me acuerdo más bien que nada más como que se les estaban ahí saliendo las Ooh, man, tripas that y así. fog when you first showed it to us. Oh, exactly. wow. It just so I've never been so excited about fog in my life. Físicas más reales que las you físicas know, del one of mundo the real. first really great horror sci-fi movies. Nunca vas a ver esto en Alien tu came vida out real, así que velo en mi over juego. 40 years ago, and that scene where they step out into the eggs and there's that layer of fog that they disturb, and now we're finally 40 years later able to kind of do that kind of stuff in video games. How are you planning on using this in the gameplay? So, of course, something we're going to use to create specific ambience in rooms for the storytelling and those kind of elements. But in gameplay, where it's really amazing, it's in sequences like, for example, the decontamination chamber in Chapter 3. So when you enter that room, the contamination sequence starts and the room fills. Y ahí dice que te gusta el dinero, así And que the déjame fog perrear con Isaac stays en at Fortnite, yo lo around compro. 1 meter. Oye, eso estaría chingón. And where it gets awesome, it's when you actually have a Yo también locker pagaría por dropping ese from the show ceiling privado. inside the fog. And now you see the poof of smoke when he gets inside it, and you're like, where is he gone? And you Además start vemos to el shoot estilo at de it. la armadura de la You're portada trying del to 2. find it. And at some point you see those three No estoy tentacles pidiendo mucho. coming out of the fog. And those moments Aparte de are Resident, ¿hay really otros exciting. personajes de That's juegos de the terror kind o of así, thing o we're de looking franquicias de at terror en is Fortnite? that technology. It's Pues No, ¿verdad? los clásicos de Universal. Ah, nada más esos, ¿no? Sí. Pero de juegos solamente Resident. Ah, huevo. Yeah, it's so cool to see all the you keep bringing out all this technology and it's not ¿Te technology. acuerdas It's de just, los esos oh, hey, we necromorphos can que do son this como now and we're unas doing it because we can como do it. Everything mantarrayas really is que son tied las to like a que se narrative tragan a element. los Every time you're cadáveres y like, los we reviven can y do los hacen this, necromorfos? but here's ¿Cómo why no, we're güey? doing Claro, it. las odio, And, güey, pinche ¿Te chingaderas. acuerdas que eso, area te that's imaginas que esas getting porquerías such a huge fueran tu upgrade is, you glider, know, güey? Estaría bien one asqueroso of y the bien. challenges of original Dead No Space mames. was Es que lo único que me zero imagino G que is se very abra, ¿sabes? O difficult sea, to do, pues and se pueden obviously abrir como it si was fuera limited in un a lot of paracaídas. ways. And then Sí, Dead sí. Space 2, a bit more Sí, of sería the eso o stuff se came off, tendrían and que then inventar now, ahí algún up vehículo to o algo current extra, day, ¿no? Ah, you've got un exploding Nishimura sparks chiquito y and, sí, Ándale. esas naves me chocan porque and hacen all mucho the- ruido. the changes Sí. to the water and the vapor in zero G. Ya yo siempre pensando todo cómo meterlo en Fortnite con todo you're kind of skins y able el to bundle finally completo. make the Ya me zero voy a G callar ya. experience you kind of dreamed of. Está chido que que te imagines el bundle completo, güey. Así un día le podemos forwardear nuestras hermosas ideas ahí a Donald Mustard. Ese cabrón me va a contratar un día, güey, vas a ver, güey. Compared to the original, that's why we choose to go the same way as Dead Space 2 and 3 went with zero G.
And now, with VFX, with art, with physics, etc., it's about improving the immersion of. ¿Qué sigue? Of Personajes, ¿no? And not only improving the immersion when you're in zero G, but also. Sí, ahí ojalá, como dices, a ver si salen otros necromorfos, porque nada más ha salido el pinche manitas. Que está bien que se los guarden para que si los cambiaron un poquito, se ven más grotescones, que tienen la sorpresa ya en el juego. Sí, también. También no sé si vayan a aumentar la variedad de enemigos en este remake, porque será mucho menor a la del 2, por ejemplo. Sí, eso también podría funcionar. El necromorfo normal, los bebés. El bebé ese que le salen las espinas atrás, como perro, ese es de los clásicos, que van dos patas con la cola. Es como un perro lacrán. Ajá, sí. Las mantarrayas sí salían en el primero. Sí, también. Sí, salen desde el 1. Está el que se regenera. Ajá, el papi. Y el gigante. El gordo. Ese estaba ya aquí. Los gordos también, sí, los que están embarazados y les salen chingadera. El de la pared. Los de la pared, ajá. Los altos, los que se deshacen y se hacen chingaderas también chiquitas como arañas. Ajá, el que de hecho suelta la cabeza, esa que es de las muertes más memorables del primer Dead Space, ¿no? Que te arranca la cabeza y se inserta en ti. Sí. Y ahí se queda como caminando. Muerte súper grotesca. Ese le voy a decir el Slenderman. Slenderman. Hay bastantes, güey. Hay varios. Pues están las vergas de piso, pero todas las que te quieren chupar luego a medio pasillo. Está lo que peleabas en las torretas. Creo que es de lo peorcito del juego, las partes de las torretas. Ok. Y el jefe final, ¿no? Creo que eso es todo. Ajá, te faltó como el perro, ¿no? El jefe, el que mata al capitán. ¿Te acuerdas de eso? Sí, el gigantote. Sí, los grandototes, sí, cierto. Es nada más salen 2, creo, en todo el juego, pero... Hello everyone, I'm Sam Company. Hello I'm everyone. the lead character artist Ahí on viene. Dead Hello Space everyone. Remake. I'm here today to give you a sneak peek on how we created the Isaac Intermediate Engineer suit, the slasher, Pues es bastante, and talk about Sí our son artistic bastantes. process and our tools. Before I Sí, get sí, son started, bastantillos. I'd Es like que no to salen warn muy you that seguido I'll be algunos, showing some pero... graphic content that will En el be 2 como que ya te blunt empiezan a and meter con rough. más frecuencia Everything enemigos that más makes Dead variados. Space Sí, y están aparte los bebés que explotan, esos también están muy... Esa parte de Let's la start guardería está with muy Isaac grotesca. Intermediate Los Engineer niños, suit. las During the niños. avestruces. early phase of our project, Sí, también. we took inspiration from the legacy model and we followed the rules that made Isaac's suit so iconic. Güey, o sea, este juego ya Looking tiene at the casi ribbon 15 años. that is inspired by Gothic architecture Ni and parece, human güey. anatomy, the three lines on his helmet, and the overall layered look that reminds us this is a worker's outfit Vea, and qué not a chulada. military uniform. Así hasta This estudiaría was yo the ingeniería, thinking we güey, si me used fueran as a dar we un traje de redesigned the esos. suit for our remake. A huevo. We were tempted to go in a science fiction direction, but kept the suit design low-tech, dusty, dirty, and No se crazy. preocupe, no voy a ejercer, nada más quiero mi We traje. kept in mind that the suit was produced by a greedy corporation like CEC and was built in Te an puedes volver eco-design ahí. way. Te puedes With a dedicar a low minería production privada de cost. planetas. And so, Pues no mames, here me we el are with nabo the me new van a design, matar, güey. making it functional. And as you can see, we made sure the suit was airtight at the seams to make it feel believable for use in outer space. Dead Space, una de las mejores Here interfaces we en un are juego in the ever. brush, where the character model is sculpted as if it was formed by digital clay. This is where we do most of our sculpting and where we spend most of our time creating Yo nunca the jugué ese character. juego, creo que lo quería The head jugar is worked in a separate file porque si mal no and in a recuerdo te different daba way as it is based un on of skin Gunner's para el Wright's 2. head scan. It El is juego de based on puzzles of que es Gunner's precuela del Wright's 1. head scan and come with all his facial expressions. Yo el que jugué fue el Extraction, el que es The como helmet is worked on separately as en well rieles. because of the size Salió of the para file, Wii y as para it Play tends to slow Play us down. 3. As you can see here, El we modelado worked por on the dentro que jamás vas a outside ver and inside in of game. the helmet. So, Se ve since you cómodo. already saw Isaac in Tiene game, sus Sí, se ve cómodo, orejeritas. tiene Tiene sus orejitas y orejeritas. almohaditas, se ve Exacto. cómodo. Printer, which is a texturing software. There are plenty of layers to get to the final result. It goes from the base of the fabric. Me to pregunto the cómo se va a ver dirt el and último, many el metal blanco. variations. This is here as well that we add ¿el de micro Marín? detail like fabrics Ajá, que and ya es que es el grinding. último que consigues, como lo mejor. The design of the suit was purposely Que kept no me low cost. encantaba, We o sea, also está padre, avoided raw pero como me gusta material mucho el like color leather cobre y el due to diseño del its otro, rarity ya que on te ponías glass el in otro, the como Dead ya no Space podías Remake. regresar, era así de, que a mí me We gusta más used este diseño. instead synthetic material and non metal. Digo, espero que aquí metan más skins que en el We took original, o as sea, que ya sean reference skins como en el real-world 2. miner from the surveys.
Estaría chido. Yo creo que sí. Vas a tener la pinche máquina. Creo que está bien culero ese juego de puzzles. Pero si no lo jugaste, viéndote las puras cinemáticas en video que sí valen la pena. Yo lo voy a ver. Yo lo quería conseguir nada más por el skin del 2. Pero al final no lo conseguí. No lo compré. ¿Es precuela del 2 ese? Del 1. Ah, sí, tenían los bracitos, güey. Pero casi no se notaban. No se notaban. Sí. Y aquí se mueven un chingo. Es que parece que los tuvieran como más pegados al cuerpo. En el concept sí se notan, pero ya en el modelado no se notaban tanto. ¿Has visto las películas animadas de Dead Space? Vi una, pero no me acuerdo cuál. Que también son precuelas, no están tan mal. Sí, me acuerdo que vi una y sí me gustó. También están los cómics también están chidos. Bicho trabajo ahí de anatomía y medicina, güey, para modelado de órganos. Cada músculo, no, qué pinche chinga, güey. The next question we asked ourselves was, how could we build a system that fit most of the necromorph? Well, the solution was to cut Este tipo tiene el acento francés muy marcado. Ulala, señor francés. Soy francés. Soy francés y les voy a explicar anatomía. Dice, me aventé un video del lore de los enemigos y los que estaban pegados a la pared con tentáculos está bien sad su historia. Son los únicos que aún tienen conciencia y sienten. ¿Qué? Y sienten. Son los únicos que aún tienen conciencia y sienten. Pobres vatos. De hecho, sí se quejaban mucho. Esos temían mucho. Se quejan, sí. No rugían como los otros necromorfos. Esos sí se quejaban, sí, cierto. Tienes razón. Es que por están en la pared, ¿no? Los están chupando porque son conscientes. Estos ya se vuelven zombies nada más. Eso, güey. Es mucho detalle, güey, no mames, se ven hasta los pinches músculos de los bracitos, güey. First, while we are currently only showing a single skin tone, since the Ishimura is crewed by human from all corners of the la peor transformación zombie que hay. Sí, está muy cabrón. Sí. No mames, el 2 en con esta cantidad de detalle y gráficos está de huevo. Algún día, el 2 como algún día, homie. Adding layers and layers of details to make it more realistic. Ya podrían remakear la franquicia entera y ya borran el 3 a la verga. Sí, por favor, hagan un 3 nuevo. Que esto vende chido. Remakean el 2. Háganle como Crash. Así como fue Crash. Y así lo hacemos con Dead Space también. Borramos a Elton John. O si quieren dejarlo, pero que ahora sí cante. Y todo chido, güey. Todo chido. Sí, es que también, o sea, le pueden ajustar un poquito algunas cosas de la historia y todo así, como apegarse más a la idea original. Lo de la idea original, ¿no? Pero a mí incluso siento que la idea original no estaba tan chida. No me gusta. Preferiría que pensaran algo distinto. O sea, la idea general de Dead Space 3 a mí no me gusta. Okay. Yo día uno, yo día uno. Y si el homie pudiera hacer que también lo haría día uno. Sí. Pues me gustaría, voy a intentar, pues a ver qué tal me va. Lo bueno es que lo retrasaron, pues todavía tengo chance, ¿no? Sí me gustaría. No me falta que lo corra mi tostadora, pero pues yo creo que mínimo ahí en gráficos bajitos sí lo logra. No voy a poder apreciar todas esas texturas en 4K. Less is not more, more is more, and love seeing that in a Dead Space game as well. I mean, the peeling effects, the ripping effects, it seems subtle, but it's such a massive gameplay change when you try it. Sí, out. puro The next first time gen. you hit a necromorph in the head and the face is gone and you're left with a skull. It's like it's que an también entirely salió new ayer end. hubo At what point in the development process did you kind of Deep realize, Look, hey, maybe we pinche could Gotham Knights, do que ese something juego like desde que this? existe me aborreciera, que lo vuelvo a ver peor. Quite Y early on. confirmaron que ya está cancelado la versión de generación pasada, PlayStation 4, Xbox One, no va a existir. No se ve como un juego Next Gen, lo más mínimo no entiendo por qué se canceló, pero bueno.
Pero me refiero a que esa madre ya va a sentar el inicio de que estas cosas ya van a empezar a pasar. Estamos ya a nada, a un año por mucho de que ya todo sea full next gen y deje de haber juegos para la generación pasada. Ya de que se muera ya el PlayStation 4. PlayStation 4 y el Xbox One. Ya estamos a un año, yo creo. Let's add the precision, not in terms of how you cut enemies, but in terms of the point of impact. No sé si tardaron más, güey. Yo siento que fue más o menos rápido. Llevamos como, ¿qué? 2 años de nueva generación. Sí, ya se están tardando un poco menos. Yo siento que es menos. Y de por sí esta generación se cree que va a durar más. Con todo el asunto de los escasez de componentes y demás, es probable que esta generación dure un poco más. Creo que se imagina un como spin-off de Dead Space pero en primera persona, así tipo Prey. Pero pues está Extraction, no es lo más parecido. No está tan mal ese juego, Y si recuerdo que un juego de PlayStation 4 debe morir y darle paso al progreso y que conste que aún no tengo Play 5. Es que sí tiene que pasar, aunque todavía hay proezas como Horizon. Horizon, la verdad, mis respetos para Guerrilla, la verdad. La verdad. Que eso se vea así en Play 5 y que también hayan hecho una versión para PlayStation 4, mis respetos. Magia negra, que solo los de Play 3 a Play 4 fueron poco los juegos en ambos. No sé, güey, yo siento que fueron un chingo, güey. Yo siento que todavía fue un chingo, güey. Y todavía hubo mucho fiasco como el de, no me acuerdo qué Call of Duty, que las diferencias entre cada generación era, o sea, parecía que se habían hecho el de 360 y Play 3 a propósito de la verga, para que ya no vendiera, güey. Yo siento que ahí también hubo bastantes, digo, igual estoy equivocado y tú tienes razón, pero yo, como yo lo recuerdo, siento que de Play 3 a Play 4, 360 One todavía fue bastante. Sí, pues ponle que a lo mejor no para que ya no vendiera, pero ya no le daban nada de prioridad. Pues era la versión así como feita. Si ves la comparación, güey, sí está muy marcado, güey. No es nada más de bajas texturas, sino no. Se veía del nabo, güey. Realmente se notaba. Nada de esfuerzo ya. Se lo dieron ahí a los becarios. Just taking a couple of trips to the butcher shop, leaving with a big bag of organs. Sorry, do you know where a hardware store is? I need some hammers. Yeah, we're on a list somewhere. And we did a lot of explorations. Lo que sí hubo mucha generación fue por de Play 3 a Play 4. Hubo muchos, como por ejemplo el de DMC, pero yo tengo el de Play 4, lo de Rayman, o sea, hubo como muchos que nada más como que pasaban de allá para adelante, a lo mejor no tanto en conjunto como dices, pero yo sí recuerdo que, porque había mucha queja de la gente, todavía me acuerdo. Yeah, and then just all the language involved in the remake of Dead Space. ¿Y qué pasaba que las versiones eran muy distintas? Honey, good news, the budget approved body destruction. Creo que las versiones de generación Play 3 360 no tenían el sistema Nemesis, solo las de Play 4 y Xbox One. O sea, se te perdías lo más importante. So one of the other things that was sí, pues así que chiste, ¿no? Eso está muy raro. Hasta patentaron esa pinche mamada, ¿no? Como para que la quitaran en una versión. Y ni la usan. You're mentioning that there's no leather on it because cows are gone, and if you've got leather, you're pretty rich. Exactly. We always have to factor that in, right? Even though we can do something. Está chido ese mote, Battlebee. Praise the sun, my friend. We have to look at the narrative of the game, think of resource conservation. Praise the marker. Plan and design with that in mind. Make us whole again. That we did like early on. His suit had those leather parts, but we go, yeah, but they wouldn't really have that. So we went with a synthetic material that still, looks like it, but it has to be more accurate. So there's a lot of thought that's put into every single thing that you see on the suits to make it more functional, to make it more credible, more realistic. But as always, respecting the original vision, the art direction, and being true to that, right? ¿Es día del comunicólogo? Yeah, I mean, and I'm sure cosplayers are going to thank you for the lack of use of leather. Hoy es día del comunicólogo. They're going to be really mad when they find out that there's little Felicidades. posters on his back that move as he's going around in zero G. Sorry. Si es que esto está correcto. It's fun in the game. Good details.
Now, it's obviously really hard to follow up something like characters, and you've got lighting as the last, the kind of the big pillar to close out the show. And it might seem a little surprising to people, but I think when you show all the stuff you've done with lighting, Player, tú eres el único mercadólogo en todo el mundo que sí me cae bien, güey. Yes, yes. We have a really cool por cierto, vean el video que compartió luego en el Discord de behind the scenes of how we're PlayStation making it, Talents. all the different ese asunto. Yo ni he enterado que eso existía. Y estoy Sí. seguro que Sony tampoco sabe que existe. Hello, my name is Mike Yeoman. Sí, es que solo está en España ese programa, güey, pero sí está bien vendehumos el pedo, güey. Está muy culero, güey. Pinche trata de developers. First Sí. of all, we're going to talk about how we are recreating the fantastic lighting design of Dead Space 1. We'll follow up with our lighting process and Ahora viene lo que le encanta a mí, lo puro ray tracing, papu, ray tracing. Ray tracing hasta en las nalgas de Isaac. Dead Space had iconic design down to the last detail, and the lighting fixtures weren't left out of this equation. They just felt unique and that they fit into the design of the ship perfectly. We have reimagined the lighting design of the Ishimura and Valor, staying true to the originals while creating additional fixtures that fit into this established direction. The fixture design feels modern while the bulb technology feels grounded in the present day. We are creating the illusion of depth in our fixtures so you can see the inner workings of the bulb beyond the glass using emissive shaders with a parallax. Yo le voy a hacer bien una portada de esto para dejarlos ahí bien en una playlist. Counterparts, and our lighting system uses the surface area of our emissive surfaces to determine how bright the bulbs get. Our volumetric lighting creates realistic cones of light that are unique to each fixture design, so we get really interesting shards of light with a hint of color. Much like in the real world, we use Kelvin temperature to determine the hue of our lights, so once again they feel familiar to what you would expect in real life. Qué loco. Area lights were previously reserved mostly for cinematics due to their increased performance cost. We are using them more extensively in Dead Space Remake. Es probable, Milo, porque nunca mencionaron nada de ray tracing. Shapes, diffused lighting and shadows, and a more accurate volumetric shape. Simply put, they have lighting qualities that standard spotlights just can't achieve. Sí, es probable que no tenga ray tracing. For rectangular-looking light fixtures such as signage. ¿Es que no? Pues es que no es de huevo, es que lo que dice Milo, o sea, si no meten ray tracing ellos pueden tener mucho más controlada la luz, sombras y demás para que sea exactamente al ambiente que ellos quieran. Entonces, digo, ray tracing es de esas cosas como que la gente cree que tiene que estar a huevo en todos lados, pero tampoco es de bueno, sí, sí es cierto, porque esa madre es más como automática, ¿no? Se supone que es como un engine automático de luz, ¿no? Y de cómo rebota. Pero aquí puede ser más controlado, como dices. No, igual no lo necesita. Por la pura dirección artística y demás. Entonces, también no creo que sea necesario. Porque dice a mí que todo lo que he estado diciendo es todo lo contrario al ray tracing. Entonces, Milo sabe de esas brujerías, yo le creo a Milo. Puede ser, sí. Sí, sí, yo también, sí, porque yo la neta, yo no sé de eso. Así a tanto detalle, ¿no? O sea, para mí esto que están haciendo ahorita en el Dev Diary es Ray Tracing. Bueno, así lo entendería yo, pero al parecer no es eso. Dice Milo que es una IA que da luz de acuerdo a de dónde viene la luz. Pues es que es la diferencia. Entonces, esto es Ray Tracing manual. No es por inteligencia artificial, güey. Ese pasillo se ve bien, pero a la verga, güey. Es Ray Tracing artesanal, Milo bebé. Light flickering. Bueno, yo relaciono también mucho el ray tracing al reflejo también. No sé si estoy en lo correcto. No, porque luego lo usan mucho cuando hablan de, que, por ejemplo, con Spider-Man, que el reflejo de los coches, el de los edificios, también tiene que ver, ¿no? Sí, sí, es que te digo, es un engine pues controlado por una inteligencia artificial que hace eso, ¿no? Gestiona los reflejos de luz en todo un mapa. Dice Milo que sí, que es igual por los reflejos, dice que no es iluminación manual, es iluminación volumétrica. Ok. Eso me lo veo. Hi, I'm Guillaume Goudreau. I'm a lead outsource lighter on Dead Space team. In-game development, we often use fog. La verdad que en el aspecto de la iluminación creo que es lo más notorio, así súper rápido. ¿Sabes por qué no he jugado Doom Eternal con Ray Tracing, Milo? Porque no me dejaron pasar mi pinche progreso los de Microsoft a mi versión de Play 5 y me da una hueva volver a hacer todo.
To create that Qué atmosphere, culero, we güey. went one step further. Y We estoy are seguro que eso putting fue a a lot of propósito. energy into creating a realistic Porque de Xbox One a volumetric Series sí solution. dejaron. First, we need a lot of control to create the dreadful atmosphere expected in Dead Space. With our system, we can simulate a layered fog approach. We have control over the texture that move and shift inside of the fog. We can control the speed of the movement and detail in the texture. We can recreate a fog creeping along the floor. We have also control over the absorption. Luego, Milo, luego lo voy a jugar de nuevo, porque de hecho yo debo esa serie todavía, es la última que me falta de Doom, pero me quería esperar a que yo pueda comprar el DLC. Porque no he jugado los DLCs. Güey, hasta le puedes alterar el color a la We can niebla, also güey, control todo. the color of the fog. For those moments Me when falta we la need a expansión. little extra punch. Y tiene lore. Second, A mí me importa el lore we de need Doom. a convincing light interaction with the fog. When we combine our lighting and the fog, we immediately see the impact. We can easily Están usando sculpt Frostbite. and tweak the shard of De light hecho. cutting across the room. It really adds a lot to a scene. We can go from the simplest environment to a gloomy looking scene. Lastly, we need something flexible. Whenever we have a big change and we need to adjust the mood of the scene, we can animate and adjust the environment fog. This is especially useful when we do transition from the inside of the USG Ishimura to the outside. We will be able to contrast the heavy ambience of our interior with the complete lack of atmosphere in the outer space. Oh. Se mira que no es fan del Frostbite, man, pero que en single player funciona bien. I can't believe there's Aunque tiene some pedos para poor multiplayer. soul on the Ishimura who has to inventory every single player no jala different bien. light bulb you put in there. No me I don't know espantes. who has a harder job, Isaac or the light bulb guy. Supongo que es una versión modificada del Frostbite. Sí, yo creo que depende del desarrollador, ¿no? O sea, de cómo lo trabajan. It's what is needed there. Un Michi. Tiene un I Michi. definitely want Qué to open bonito. a node door and not have any treasure in there. Just Hasta a wall movió full la of different mecedora, light güey. bulbs. Just racks and racks. So the thing about lighting, though, is from the stuff you've shown, the amazing stuff I've gotten to see, it really seems like the narrator in Dead Space is lighting, and you're kind of using it almost as a No silent sé, ese character. juego se ve que tuvo muchos pedos todo su desarrollo. Yeah, absolutely, and that's how we're Dar el beneficio de la duda a crafting, all of todavía. our scenes, right? Like we Sí, yo creo que depende más del trabajo que hagan en sí. No creo que haya un engine así malo. Porque además son programas que están en constante actualización, ¿no? A veces sí, o sea, sí tienes razón, o sea, depende, creo yo, cómo lo usan. Aunque hay engines que no funcionan para ciertas cosas. Bueno, eso sí también, obvio. Están limitados por ciertas capacidades que tengan. Es como Fallout 76, que es un engine que no está pensado para multiplayer y también por eso tiene tantos problemas. Sí, pero en Frostbite sí han hecho muchas cosas, ¿no? O sea, ese engine es como súper ocupado, ¿no? Yeah, and I No me also acuerdo si noticed, mencionaron one así, así really es un subtle thing Frostbite about lighting is dedicado that one of especialmente para the esto. few No sé, the no me sparse acuerdo few si lo dijeron. criticisms of the original game is that it was very brown, and it seems like there's a lot of use of light to kind of add, change mood, a little bit of color. A lo mejor Mirror's Edge Catalyst también está hecho en Frostbite. Subtle as going from a warm light to a cold light, and I went from looking like I'm in a cozy basement to like I'm ill, right? Y de hecho ese juego también está muy padre porque es igual así como medio, como decías, o sea, no hay cortes realmente más que las cutscenes, pero todo el juego carga así el mapa completo en un vergazo y ni notas tiempos de carga ni nada. Está muy bien hecho. Pillar, like I said earlier, is that making sure that we Battlefield, Medal of in an Honor, effort Need to for add more Speed, diversity to Medal of all the Honor, different Army of areas. Two, The Devil's We Cartel, didn't want Command and Conquer, too saturated, too Dragon colorful, Age Inquisition, but just have Mirror's enough Edge Catalyst, emotion, Ahí está, mira. Battlefront, play with the FIFA intensity 17, of the lights, Andrómeda, so Battlefront that 2, we have FIFA more of 18 that 19. feeling of variety. Nah, entonces se pueden Bien hacer. cancelado. Sí se pueden hacer cosas chidas entonces, porque el Mirror's Edge Catalyst sí está muy bien y corre muy bien. Y eso que mi computadora es una tostadora. All right, you're on to me.
And in true horror fashion, we didn't have one fog presentation. We had 2 fog presentations. I mean, Silent Hill fans in the chat will probably be happy to hear how much fog work we're getting. What's the difference between the 2 fogs and the one you kind of showed here? Where are you going to use that? How is that going to be applied? But if you ever played the original Dead Space, you know that we had to work hard on the fog because there's a lot of those in the game. It's used a lot to create different ambience, etc. And so that's why we felt we need those 2 different. Dice que cuando él ha sentido que ha habido problemas es cuando DICE presta el motor a alguien que no es DICE. Como que terceros no lo saben usar tan bien. Podría ser. Pero si dices que ellos mismos son parte de DICE, pues entonces está en manos de gente que sabe usar el Frostbite. Sí, además pueden pedir ayuda, ¿no? A lo mejor si se les atora algo, pues nada más le hablan ahí a los chidos de DICE y ya. Pues él así, ¿no? Sí, debe de haber soporte entre este pedo. de ella. Sí. Debe de. Debería, sí. And from what I understand, we might actually get to see some of that happening in dare I say in game. Yes. In game, yeah, maybe soon, maybe. I think we also have a little bit. We get we're getting a little collector's edition treatment here, where we've also got some pretty gorgeous concept art that I've seen to show the people to get them. Y de hecho eso de la destrucción supongo que lo están aplicando, pero a los necromorfos con el tema del desmembramiento. Yes, absolutely. So what I wanted to do is I want to show some cool concept art of the engineering. Sí, en el primer stream que vimos hablaron mucho de eso. Very quickly, before I do that, I want to take this moment to thank the art team for all their hard work. They're super passionate about working on this game. They put in a lot of hours, and there's a lot of love and care in making sure that we get this right. We do justice to the original, and we honor it. So we're super fans ourselves, and we hope that comes through in the work that you're seeing today. So once again, thank you, team. So to kick it off, so here's the concept art of the fuel depot to show you how the pillars of horror, immersion, and a lived-in world all come together in this industrial themed chapter. So I'm just going to quickly go through them. Here you could see the fuel storage concept. You could see the machine shop. And time again, we're always applying the same rules. Esos conceptos están bien chidos, como me gustan. Como me gustan los libros de arte, pero son bien caros. Sí, también. Tengo unos pocos, pero si fuera por mí compraría más. El de Crash 4 lo tengo mucho de no sé si The suits on the right. Yeah. Give me that. Yeah. I'll take one. We're always thinking of how the crew would work. Podrías comprarte los cómics de Dead Space, están chidos. El arte es muy único. Está dibujado como, ¿cómo decirte? No sé, es bien raro ese arte, güey. Es como muy sucio. No sé si llamarle sucio, pero está muy loco. Es del mismo dibujante que dibujó 30 días de noche, que es un cómic de vampiros. Igual está de ese he visto la película. Súper bizarro. De esa vi la película. Está buena. Sí, está chida. El concepto está padre. We're still pre-alpha. However, what we're going to show right now in game is actually something that we have spent a bit of time polishing. Like if we were saying that this is pre-alpha, it wouldn't be entirely true. There's been some work done by our team to bring it to L4. Y a mí esos cómics de Dead Space me los prestó un homie en la universidad. No mames, cuando todavía iba a la universidad, me los prestó, güey, porque ese güey también era bien fan del Dead Space. Not ready to ship, but it's getting closer. I love referring to the footage we're about to see. Or not even the footage, the live gameplay we're about to see. Hay una edición de colección de Dead Space que trae una pequeña estatuilla de la, ¿cómo se llama? Doesn't look pre-alpha to me. Sí, ¿no? ¿La esfinge? ¿Cuál? El tótem ese, ¿cómo se llamaba? El marker. El marker. Esa madre. Ya ves que en el juego había muchos lugares donde sus escritores tenían una figurita de esa madre. Ajá, sí. Hay una edición de colección que trae esa madre, es como lo más padre. Órale. Un pisapapeles del marker, güey. Está padre, güey. Ponlo full screen, perro. Hello, my name is Mike.
La Ahí está, We ahí have está, sí the te hicieron video caso. of lights playing at the same time. Ven, eso se ve muy bien, güey. ¿La efigie se llama en español? Órale, eso sí no. Okay. There's some fantastic lighting. Yeah, absolutely. There we go. Yeah. Ah, entonces no So estaba yo just tan like mal, we le saw in fijé the si decía así el concept, it's subtítulo. dark. It's really hard to see what's out there, and we do that on purpose to contribute to the fear of the unknown, right? You don't know what's back there. We're doing that on purpose, but then there's just a little bit of. Es que en serio, lo de la iluminación es lo que se ve súper top, güey. O sea, eso es lo que se nota, pero en el primer instante que ves imágenes del remake, güey, se ve bien cabrón. ¿Cuánto que va a haber a montito gente quejándose que la iluminación está mal? Están bien pendejos, la neta. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero no tienen ni puta idea, güey. Esto en el original se ve súper plano la luz, güey. O sea, no tiene nada que ver, güey. O sea, a veces la gente, la nostalgia y la memoria falla. Nos hace creer cosas que no eran. Sí, eso es cierto. Sí, yo también creo que por eso no quiero usar Ray Tracing. Y no lo veo necesario. Si esto no tiene Ray Tracing, yo no veo necesidad de agregárselo. Así como este está ideal. Sí, es que es más controlado. I love the masks on sign up. El Ray Tracing sirve para otro tipo de juegos. Safety first. Dead Space is a game about safety. Okay, so in this state, now we're in a state where it's starting to, we've powered the room, so the engine is slowly starting to rotate, a little bit of life to it. Relich, Battleby, ustedes en el chat, ¿cómo ven esta iluminación? A ver, comenten. ¿Siguen ahí? Chispas, güey, todo. ¿Qué les está pareciendo? Miren, ahí tenemos imágenes del remake, ahora sí. Yeah, it's Let's follow the blood trail then. Let's do that. No. It's always a good idea. La pantallita, güey, que tiene al lado el plasma cutter, ¿no? Eso no me acuerdo que lo tuviera el original, güey. You can see the different treatments on the blood, like the one that is still wet, blood that's got dried up on the side. More is more. ¿Solo estás escuchando? ¿No estás viendo? Chalas, te lo estás perdiendo, hombre. Tienes que ver la repetición porque la neta se ve bien verga. Turn it on. Let's turn it. And we look up above us, and then we can see this glorious, VFX. No mames, ¿ves ese Ese efecto, güey? Esa luz se ve súper natural, güey. The room has come to life, and we have completed the transformation. Se ve bien chingón, güey. And then as we look to the right, we La witness neta. the scene of a horrific bloodbath, and yeah, some bad stuff happened there. Again, just that great teamwork between the environment artist and the Sí, la pantallita que sale a la derecha yo tampoco la recuerdo. Sí, no, es como la que yo creo que te marca el modo en el que está, ¿no? Si horizontal, horizontal o vertical, ¿no? Pero está chistoso. And then we take one last look at the engine and then the smoke-filled room. And that's it. There's those sparks. Yeah. ¿Cómo rebotan las chispas Sí, en las las chispas superficies donde caen, güey? ¿Sí? Oh, man. Hermoso. It's so, like I said, you've been showing a lot of this to us for a long time now, and man, seeing the improvement every time, and just how amazing it's looking right now, I can't believe that's not like a finished product. I can't believe there's more work you're gonna do in there. Pero si falta un buen de tiempo, entonces quiere decir que todavía van a mandar, van a hacer un montón más de diarios de desarrollador. Pues aquí está enfocando por cada apartado. Entonces, no sé si van a seguir haciendo eso, o por ejemplo, vamos a ver una versión actualizada del de audio, una versión actualizada del de audio. If they're talking to me, they can't be talking to anyone on the team telling them to put more stuff in the game. That room is fully playable. ¿Quién sabe? A really cool fight situation happening. It's just deactivated for the reason of that stream, because we want to keep some more surprise for later, but I think you have something to say about that soon. But yes, sí, porque está chido. Sí me gustaría ver más, pero también tienes razón tú de que no deben demostrar mucho, al menos no las escenas así más icónicas, todo eso, porque si no se va a perder también la emoción. Blaine,
I want to thank you for being Ahora vamos a escuchar a ver with qué us today dicen, to, de qué sigue, to porque en el otro habían discuss, avisado ask your questions away. desde ese que iba a haber más, entonces a ver qué nos dicen ahorita. And thank you for taking part. We're actually going to see you next week, right? So, Yeah, see you in person. I'm gonna get Next week. No, ellos se van a ver porque tiene que ser este maldito suertudo. I mean, you know, yeah. the opportunity I have Sí, to maldito. gush about this game, whether it's the first one or the work you're doing right now. I'll gladly take any I can. So thanks so much. Thank you so much. Chance ahorita en estas fechas de para celebrar el cadáver del E3 hay un tráiler nuevo. Podría ser. Podría ser. Tráiler. Sí. Sí, creo que sería una buena idea. This amazing playable level, so thank you. It is important. It's always an honor to be able to show the artwork. Oh, for sure. Like we're here standing and looking smart, but it's like the team that actually did all the work. So it's important to actually state that. I want to thank the team at Motive, everyone from the art, but everyone that works on the project, our internal EA partners, our external EA partners, the passion, the love, the hard work that you're putting in this game, it really shows, and I hope that everyone. ¿Qué tan grande será vuestro equipo? Eso también me da curiosidad. Porque sí es mucho trabajo, la neta. Pues mira, si hicieron Battlefront 2, no es un equipo pequeño. At this point, like I said early when you started the stream, we were able 2 weeks ago to do our first full walkthrough of the entire game. All features, the chapter structure, some novelties that we haven't yet talked about. It was all there for us to play. Our directors, Roman, Mike, everyone, the lead, the team, were able to exchange on, all right, well, what's next? Like, how can we improve what we already have to be able to get an even higher quality game? From this, we're able to take all of these notes and plan the work that's ahead of us. Make sure that we have a smart way to tackle all of this to bring the game to a conclusion. So that's basically where we're at. So from a team perspective, we're going to put our head down and work towards the next objective that we have, which is going to be to do our gameplay reveal in October, let's say close to Halloween-ish. Okay. So that's going to be the next time where we're going to be broadcasting and talking about the game in a more entonces vamos a esperar un substantial ratito. Octubre, gameplay reveal. We're actually in the position right now to be able to say that, well, our release se ha date pasado el of tiempo bien January rápido, güey. 27, Eso quiere decir que entonces voy a estar equivocado, a lo mejor no veamos trailer en el cadáver del E3. Sí, o quién sabe, pero pues sí, es que se va a pasar el tiempo bien rápido porque ya viene esa madre. Vamos a estar ahí checando igual un montón de cosas, güey, y lo vamos a sentir. We want this game to be a success. We love Dead Space, so hopefully you're able to get that word out. And hopefully you love Dead Space. Or hopefully you love what we make for the remake. So I guess that's a wrap. Ahí en el chat del stream están diciendo también algo muy interesante, y es que está muy padre que sean tan transparentes con este desarrollo, ¿no? No es muy común. And we're more than happy to have shown you a slice of the game today. So thank you for your time. Thank you very much, everyone. Thank you. Hope you enjoyed the show. Bye. Cheers. Pobre Visceral, estoy de acuerdo contigo, Milo. Nice, pues pobre no Visceral. sé si después del de gameplay vayamos a ver otro más, pero mínimo nos espera un stream más de esto. Se me hace genial que sea el de gameplay reveal, yo quiero ver gameplay. Sí. A mí me gustaría uno con los actores de voz. Quiero saber qué van a hacer con eso. Eso es algo que me da mucha curiosidad, ya que ahora sí Isaac va a hablar. Entonces, eso me da mucha curiosidad. Sí, también. Estaría chido también verlo. Estoy de acuerdo. Sí, Visual tiene mucho talento, pero pues EA con sus mamadas. ¿Quién sabe qué? O sea, no sé si ese team se desbandó completamente o se habrán vuelto a lo mejor independientes, estarán trabajando en alguna otra cosa, quizás sus exmiembros. Pero sería interesante ver qué fue de ese estudio, ¿no? Porque sí tenían cosas muy chidas. Así es. A mí Dante's Inferno me gusta mucho también. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Nos quedamos todavía con logos un ratito. Pero ya aquí en mi canal YouTube, Twitch, vamos a cortar. ¿Vas a cortar tú también o te vas a seguir derecho? Yo creo que lo voy a cortar en el destacado. Voy a poner una pantalla de pausa. Voy a ir tantito a tomar agüita y así unos 5 minutos. Y yo creo que me voy a poner a jugar el Trek to Yomi. Creo a lo mejor porque ya lo ando acabando. Ok. No creo que le falte mucho. Vamos a ver si hay alguien a quien hacerle raid. ¿Te vas a aventar raid a alguien? No hay nadie para hacerle raid, entonces así lo vamos a dejar. Recuerden, la repetición se queda. Yo creo que voy a hacerles unas portadas especiales a estos. Y estos sí los voy a dejar listados. Porque serían como contenido especial de cobertura, por así decirlo. Ándale, raid a un homie
chileno que tengo ahí, mira, se llama Dark Blue Cat TV. Ya sé quién es. Es un compositor de música Vocaloid. Sí, es VTuber, ¿no? También, es un mono chino. Bueno, ahí les va. Y pues ya saben, aquí se quedan las repeticiones. Ya les dije todo el contenido que ha habido esta semana. Más que nada de streams, que pueden ver repetición. Esta semana no hay video, pero nos vemos la próxima. Espero ya tenerles algo chido para mostrarles, ¿sale? Y pues estén pendientes, ya venimos en las temporadas de streams con anuncios, ¿eh? Ya esto va a ser la norma en estos días. Así que muchas gracias a los que pasaron. A Milo, a Ricky Rookies. No sé quién más pasó. Luis Arturo, que puso a preguntar por ahí algo. Calavera también. Muchas gracias. Entonces, creo que no hubo ninguna notificación de nada. No. Pues ya está. Adiós, amiguitos. Que Saluditos pasen, a todos. bonito día. Y ahorita regresamos con logos en un ratito. Sí, bye. Yo aquí estoy. Si se quieren quedar Battleby y Raylich, aquí andamos. Nada más voy a poner pausa tantito y me pongo a jugar. A ver. Sale. Descansen. Nos vemos. Peace.